editarlo entonces. Bueno, yo los bendiga, un saludo muy especial a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Bienvenidos a este pequeño espacio llamado Verdades que Responden. Y hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a nuestro pastor Carlos Mesa. Dios lo bendiga, pastor. Amén, hermano Jefferson, Dios le bendiga. Es un placer para nosotros que esté aquí siendo el primer invitado en esta primicia de este espacio donde queremos enseñar el Evangelio, dar testimonios de nuestras vidas. ¿Y ya cuánto tiempo usted lleva aquí en la iglesia de Oviedo como pastor? Amén. Bueno, sí, la verdad que antes de responder esa pregunta, es una alegría para mí, una bendición poder compartir con ustedes y ser quizá el primero que va a estar aquí para ello, viendo el crecimiento de este programa y que con el propósito que se tiene alcanzar a multitudes, que la gente pueda escuchar en medio del mar y de cantidad de programas similares a este, pues que haya uno más, que pueda alcanzar a uno más para el Evangelio. Por lo tanto, es un gozo enorme. Así Amén, que amén. gracias al Señor por la bendición de estar aquí. Ahora, respondiéndole a la pregunta, Amén. ¿no? El tiempo que llevo Sí, sí, yo aquí en la iglesia de aquí en la Oviedo. iglesia del Señor en Oviedo. Bueno, ya para el mes de agosto de este año que pasó, estábamos haciendo 4 años, o sea que ya ahora tenemos 4 años y cerca de medio año más. Ya es un tiempo bastante, bueno, largo, considero, ¿no? Pues fíjese que no, esto es como el gobierno, ¿no? Ujú. A veces la gente es un presidente y espera que en 4 años cambie un país que ha venido moviéndose de una manera determinada y eso no es fácil. De igual manera, un pastor que bien sea que reemplace a uno que ha hecho bien su trabajo o mal su trabajo, en cualquier caso le va a tomar, según más o menos se entiende, una media de 3 años para empezar a acoplarse con el personal y a partir de allí realmente empezar a ver cambios eh, a, a positivo o a negativo en una función de lo que haga. ¿Y esta es la iglesia donde más tiempo ha estado o antiguamente ha estado ya en otros sitios con tanto tiempo? Esta sería la segunda con prácticamente el mismo tiempo. ¿Y dónde estuvo antes en ese tiempo? En Cataluña, en Figueres, y también en Lorca un poquito menos de tiempo, pero por ahí. Y usted es obispo, obispo de la iglesia, pastor obispo en la iglesia del Señor. ¿Y usted algún momento se llegó a imaginar tener ese cargo en la iglesia del Señor? Imaginármelo como tal desde la perspectiva de pretensiones y eso Ujú. no, pero sí habían sueños, habían anhelos y siempre, pues de alguna manera en mi caso y como seguro muchos otros, mirando para arriba y soñando con algún día me gustaría estar allí. En ese sentido, sí. Imagino que es muy interesante el servicio al Señor. Y cuénteme, ¿cómo llegó usted al Evangelio del Señor? ¿Cómo fue su vida antes y su vida ahora? Uf, pues la verdad que sería una historia muy, muy larga Ujú. y quizá en algún momento haya un espacio preciso para eso, sobre todo porque hay muchas cosas que uno quisiera contar. Sí. Pero la verdad es que yo vengo de una familia, como muchos de nosotros en nuestros países, en Colombia al menos, disfuncionales, un padre borracho que pegaba a mamá, luego el divorcio, luego una madre soltera prácticamente que tiene que criar a 4 muchachos, sacarlos adelante, trabajar en lo que pudiera y al final terminas en la calle Ujú. haciendo lo que hacen los demás, malas compañías y terminas yéndote a los extremos, drogas, violencia, delincuencia, todo este tipo de cosas en las que de alguna manera el Señor te llamaba, pero pues tenías el corazón muy, muy Sí. lejos y había un rechazo, al menos de mi parte, directo y abierto hacia el Evangelio. Yo practicaba eh, algo de ocultismo, ¿no? Me sentía muy afín a ello, me gustaba la música de misa negra, desde el black metal, el doom y estos géneros bastante oscuros, lo cual me hacía rechazar el llamado del Evangelio hasta que un día pues Dios se atravesó en mi camino y de alguna manera se puso delante de mí para Pero, detenerme. pero ¿usted conocía a alguien que le había hablado del Evangelio o usted llegó solo ahí? ¿O cómo fue esa búsqueda del Señor? Porque bueno, todos yo creo que estamos ahí y en ningún momento pues se nos viene a la cabeza, voy a ir a los caminos del Señor. ¿Cómo fue exactamente ese, bueno, voy a buscar al Señor, alguien me habló del Señor o cómo fue eso? Hombre, cuando yo estaba niño, recién aprendiendo a leer, mi tío iba a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y él me enseñó con el cuadro de los dos caminos a leer y a conocer allí muchos aspectos de la Biblia.
Yo dentro de mí decía, si algún día voy a la iglesia, voy donde mi tío me llevaba de niño. Ujú. Pero yo de niño, yo pasaba aburrido en la banca, de la banca al baño y así, por lo tanto yo nunca me enteré, yo no tengo un recuerdo de un culto, sino de la iglesia como tal, de sus cortinas, de las bancas, pero yo no recuerdo, yo no sé si era que llegábamos tarde, pero no recuerdo los cultos como tal, pero yo decía eso, si algún día voy, voy allí. Y ya algunos amigos, cuando yo ya Ujú. estaba cerca de conocer al Señor, ya ellos fueron acercándose a la iglesia y ellos me invitaban. Había una iglesia por allí cercana que a veces el pastor iba y me hablaba, pero yo le echaba el humo de lo que fumaba en la cara y yo le rechazaba, pero sí rondaba y nos invitaban y nos llamaban, hasta que llegó el momento en el que tuve una experiencia Ujú. bastante fuerte a causa de las drogas y todo esto, y eso me llevó a decir, necesito ayuda. Entonces le dije a mis amigos que ya habían dejado la calle, que me llevaran a la iglesia que ellos iban. Y ahí, en una sola noche, allí mi vida cambió. Pero fue usted el primero, digamos, de su núcleo familiar, decir padre, madre, hermanos, fue usted el primero en llegar a los caminos del Sí. Señor. ¿Y cómo lo tomó su familia cuando dirán, este hombre, cómo era o se volvió loco? ¿O qué fue lo primero que ellos vieron en usted cuando le entregó la vida al Señor? Precisamente eso, mi madre hasta bullying me hizo, quizá, aunque nunca lo ha dicho abiertamente, que yo sepa, en el fondo seguramente le alegró que yo ya dejara la calle y las pandillas y todo ello, pero estaba ahí constantemente, como se dice aquí en España, dándome la brasa y Ujú. molestándome un poco. Mi familia también fue reticente, incluso la mayoría no son creyentes y siempre son como, el evangélico y eso, pero bueno, con los años ya me respetan, sobre todo por la labor que desempeño, pero sí, para ellos fue, como para la gran mayoría, bastante extraño y chocante. Pero a día de hoy, o sea, ¿su madre sigue sin estar en el Evangelio o ella, o usted arrastró a alguien más de su familia? Con el tiempo ella llegó al Evangelio. Amén. Quizá, a ver, ¿Por verlo a usted, puede ser? bueno, no estaría seguro de realmente si fue algo seguro Sí, sí. porque somos cartas leídas, seguro que influyó lo que Dios ha hecho en mí, pero ella conoció al Señor, ¿qué le digo? Ya hace unos, es que no recuerdo la fecha, pero ya unos buenos años. Bastante. Luego una de mis hermanas, somos 2 varones y 4 mujeres, una de ellas que está aquí en el COVID, el Señor la llamó y yo mismo la bauticé en Alicante hace ya 2, 3 años, quizá más, y somos entonces mi madre, mi hermana y yo. Amén. ¿Y cuánto tiempo ya lleva en el Evangelio? O sea, desde que empezó ha estado firme en el Evangelio o ha tenido algunas decisiones del Evangelio, siempre ha estado firme ahí o que a lo mejor al principio le costaba ese cambio. Bueno, yo para este año, ya 2026, estaría haciendo unos 31 años de creyente, más o menos Son con muchos el... años. Sí, justo hoy hablaba con mi esposa porque ahora en breve, en 2 días, Ujú. tenemos aniversario y le decía cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Y 31 años de haber conocido al Señor en el 95, en el año 95, y si bien como todo cristiano hemos tenido momentos Ujú. arriba, momentos abajo, yo creo que mi mayor momento de lapsus fue al comienzo, donde incluso hasta tuve un sueño, Sí. donde yo caía de un ascensor, pero había un varón delante de mí que me dijo que el ascensor volvería a subir y yo dejé de ir unos 2 meses por ahí a la iglesia. Ese fue quizá el momento más fuerte en el que yo estuve lejos de la iglesia. Ahora, los años que pasé aquí sin poder congregarme porque no habían de nuestras iglesias aquí, fue algo distinto Sí. y lo manejé de otra manera, fueron un buen número de años, pero fue con otra connotación. Entonces, dejando eso de lado como tal, prácticamente he estado todos estos más de 30 Ya años. son bastantes años y de servicio al Señor ya como pastor, más o menos. En el ministerio, el viernes hago 17 años. Ya, bueno, pues ya son bastantes años sirviendo al Señor y bueno, imagino que contento y agradecido con el Señor. Sí, sí, yo todos los días cuento, como dice el Ujú. himno, y como nos enseña la Escritura, y bueno, muchas veces he dicho aquí, ¿no? Todos los días cuento las misericordias. Entonces, porque si no, si nos olvidamos de lo que Dios ha hecho y que eso es una Ya. tendencia muy humana, nos volvemos distantes de Dios. Y volviendo un poquito atrás, cuando usted empezó en los caminos del Señor y cuando estaba en esos momentos drogado, hecho nada, ¿qué pensaba usted en esos momentos? ¿Me voy a morir?
mi familia me va a matar, soy un desecho, ¿cómo fue ese impacto? Pero claro, quiero que me diga más o menos exactamente cómo fue cuando usted dije, ya no más, toco fondo, le entrego la vida al Señor, o cómo fue eso lo que... Yo creo que fueron una cadena de sucesos. Ujú, Eh, Nosotros empezamos siendo la nueva generación de una pandilla, de un parche, de ujú, una banda en Cali que se llamaba La Banca. En su momento fue de las bandas más bravas. En esos tiempos había un cacique, sí, que era el que mandaba como el grupo, pero en mi generación ya no había algo así. Ya todos éramos quienes parados, ahí nadie le comía de cuento a otro. Pero claro, en esos años era a pedradas, a palazos, pero luego ya salieron los cuchillos, ya vinieron las armas de fuego, entonces nos empezamos a matar entre unos y otros. Y yo empecé a ver caer a mis amigos, uno detrás de otro, a ir cayendo, ir cayendo. Y eso empezó a llamarme la ya, atención, a conciencia. preocuparme. Sin embargo, estaba enganchado en las drogas. Yo metía diazepinas, todo lo que sean Ujú, benzodiazepinas, eso me lo metía. Y claro, eso al dormirte el sistema nervioso, pues ya no le tienes no, miedo no a queda nada ni a claro, sí. nadie y vas para adelante. Entonces, tenías momentos donde decías no más. Yo recuerdo que una vez, quizá de las últimas ocasiones donde lo pensé mucho, tuve una alucinación a causa del viaje que tenía y la alucinación que tuve fue tan fuerte que yo dije, yo tengo que dejar esto. Pero aunque yo lo deseaba, no era capaz. Entonces, a causa de esas cosas que ya empezaron a afectar mi mente, Ujú. empezar a ver cosas, a alucinar y a perder un poco la razón en ese sentido, dije, Dios mío, ayúdame. Si usted existe, haga algo entonces. Pero bueno, me imagino que esto fue un proceso progresivo, no fue de un momento a otro, o fue fácil ese desenganche de las drogas, o le costó mucho ya cuando conoció al Señor. No, O aún así, estando en el Señor, tuvo algún bajón de quiero drogarme otra vez. no, para nada. Fíjese que antes de llegar a la iglesia, Ujú. a nosotros nos dieron bala y eso no funcionó. Mi mamá le echó rabina quitavicios a la comida y eso no sirvió de nada. Nos llevaron incluso algunas veces a unas fincas en Pance con un grupo de jóvenes para ayudar a salir de todo esto. Había integración, juventud, una misa, pero qué va, nosotros íbamos a fumar ahí y eso no servía, no nos ayudaba Ya. nada, nada nos servía hasta el día en que mis amigos me llevaron a la iglesia por petición mía. Y ese día, cuando yo llegué a la iglesia y me hicieron pasar al altar y oraron por mí, ese día el Espíritu de Dios entró en mi cuerpo, lo sentí tan palpable como cuando uno es sellado con el Espíritu Santo. Yo sentí que algo recorría todo mi cuerpo y cuando me levanté de ahí era otra persona. Tanto que incluso yo todos los días me drogaba, pero esa noche al otro día nunca más me volví a drogar. ¿Y no pensó usted en algún momento de que eso que sintió fue algo de tanta droga que se metió? Dijo, uy, ¿esto es real o es lo que me estoy metiendo o qué es lo que...? No, porque sabes que es algo distinto. Simplemente lo sabes. Incluso yo cuando Ujú. me levanté de estar ahí, no sé qué tiempo estuve allí, le dije a uno de mis amigos, me siento raro. Esto es distinto. Es algo totalmente opuesto y nunca más. La verdad que deseos, Sí, no. sí. Sí lo hice porque pues, no tenía amistades en la Ya. iglesia, era una iglesia muy grande, distante. Y me sentaba en el parque y llegaban mis amigos. Entonces, ¿qué, ingeniero? Péguelo. Y yo, no, no, no. Y al final un día les armé ahí, decíamos bareto y tal. Ujú. Y el que lo pega lo prende. Y yo, no, no, no. Y bueno, y lo encendí, fumé y sentí que ya no me producía lo Ujú. mismo. Y dije, esto ya no es para mí. Y cogí la bicicleta y me fui y dije, con eso comprobé Ya. que Dios me había libertado esa noche en la iglesia. ¿Y antes de eso ya había visitado otras iglesias o había hecho algo para dejarlo o fue en ese momento? En ese momento. No había hecho nada, no tenía... Ujú. En los momentos de crisis, como comenté hace un momento, sí, uno decía, quiero dejarlo, pero no había hecho nada más que aquella invitación a esas Sí. fincas con la iglesia católica y como tal, pero nada. ¿Y cómo fue esos momentos de soledad cuando, claro, usted le entregó la vida al Señor? Imagino que sus amigos se empezaron a alejar de usted al ver que ya no hacía lo mismo que ellos. ¿Cómo fue esos momentos de soledad al ver que usted estaba solo, sin nada, que solamente tenía al Señor? Una transición muy dura porque estás acostumbrado a una Ujú. vida totalmente diferente, ahora te encuentras en una iglesia muy grande, que eso es un defecto de las Ya. iglesias grandes, que
hay muchos grupos y la gente, mucha gente nueva pasa desapercibida. Luego, para las personas integrarse a un lugar, a un sector de la iglesia, no todo el mundo lo tiene fácil. Entonces, esa transición es muy difícil. Incluso muchos vuelven a reincidir a causa de eso, porque no hay quien lo acerque y lo contenga aquí en la iglesia. Y muchos han regresado. Sin embargo, como dije hace un momento, por eso yo volví a fumar, porque no tenía una conexión. Y eso realmente se fue dando poco a poco. Pero porque el Señor fue bueno conmigo, si no, tal vez yo hubiera echado para atrás. Pero yo creo que lo que hizo conmigo esa noche lo cambió todo. Ya, y eso cuando usted llegó aquí a España, porque eso, bueno, pasó, digamos, un tiempo, usted se bautizó en Colombia, ¿verdad? Sí. Y cuando llegó aquí a España y ver que no tenía la iglesia cerca, ¿cómo fue también ese cambio para usted? ¿Cómo llevó todo su familia? Porque entiendo cuando usted estuvo aquí ya estaba casado con la hermana Estrella, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿cómo fue también ese proceso ya de usted estar solo aquí en España y empezar de nuevo, sí? No fue fácil, pero lo ves de otra manera. Yo ya llevaba años en la iglesia, ya tienes un grado de madurez y lo asimilas de otra forma, ya sabes qué es la vida cristiana, de qué te tienes que cuidar, de qué te tienes que alejar. Por lo tanto, tus criterios son otros. Por lo tanto, no es lo mismo que como cuando llegué a la iglesia. Pero sí, no deja de ser difícil, sobre todo porque hay tentaciones, vienes y ves otro mundo. En ese tiempo era el boom económico, entonces adquirir un coche, una vivienda era mucho Sí. más sencillo y se te hacía todo el mundo mucho más asequible y eras tentado a dejar todo y vivir una vida loca. Entonces no fue fácil en ese sentido, pero en cuanto a la fe y a la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, eso no. ¿Nunca llegó a apartarse por eso, por falta de estar en la iglesia? Claro, ¿cuánto tiempo pasó usted sin congregarse? Uf, más de 4 años Y no en ningún aproximadamente. momento dije, bueno, esto igual me aparto o espero, o qué pensaba usted en esos momentos, No, no. solo me vuelvo para Colombia, me Mm. voy para otra iglesia. A ver, el deseo de volver a Colombia siempre ha Sí. estado en la gente, Ujú, por, sea quien sea, todo el mundo como que añora, ¿no? Ya ujú. al final llevo tantos años aquí que ya, no sé, lo veo de una manera diferente, pero apartarme no, nunca pensé. Sí venía a mi mente, como propia de esta carne, el enemigo de alguna manera de la carne diciéndote, no, disfruta, vive. Pero yo decía, yo voy a perder mi hogar, voy a perder mi familia, mi esposa, mi hija, y esto no lo puedo hacer. Entonces, sí, aunque viniera la provocación, nunca. Lógicamente, a causa de tantos años sin Sí. congregarte, se enfría cualquiera, pero en el pueblo en el que yo vivía, la gente conocía mi vida, mi testimonio, la Ujú. gente ya sabían quién era yo. Entonces, casi que el Señor en su providencia hizo que ellos también me hicieran algo de distancia. Entonces, no me arrastraron hacia su vida, sino que ellos mismos casi que me ponían un freno. Amén. Y si yo osara sentarme con ellos a algo, ellos me ¿usted qué hace aquí? Y como que, Usted no no, no. pertenece a esto, sí. Claro, entonces eso también fue una ayuda grande, pero nunca, yo nunca he pensado en apartarme. Si te desanimas puede Ujú. ser, si pasan momentos duros de crisis, pero decir, me voy de Cristo. Y digamos el primer proceso difícil que usted estuvo dentro del Señor, ¿cómo fue eso? Me imagino, bueno, procesos habrá tenido. Digamos, ¿qué fue lo que más a lo mejor puso duda de decir, uy, Dios mío, eh, ayúdame, ¿cómo hago? No puedo. Fue algo muy difícil. ¿Cómo pudo usted superar algún proceso que tuvo en su vida? El más difícil quizá fue el tiempo que pasé aquí sin mi Ujú, esposa y mi hija. Fue algo tremendo, muy duro. Y fue tan difícil por la situación en la que ujú, tenía las manos atadas y no podías hacer nada, que lo único a lo que yo pude recurrir y a lo que debería recurrir todo cristiano es a la oración y la intercesión. Señor, sácame de esta, guarda mi hogar, ujú. guarda mi matrimonio. Señor, tú eres el único que me puede ayudar. Y entonces me metí en Dios, en oración, y fue lo único que me sostuvo. Nunca desfalleció, nunca dudó a pesar del tiempo. Sí, quizá hubo algún momento en el que te desanimabas, Ujú, pero seguías adelante, sí, ciertamente. Incluso cuando ya vinieron ellas, la cosa no fue fácil. ujú. Más bien cuando quise tirar la toalla fue cuando ya estaban ellas aquí,
pero en el minuto en que yo tiré la toalla sonó la campanada y el Señor me dio la victoria. Pero no durante la parte más difícil, fue más bien cuando ya se suponía que debería ser O sea, mejor. siempre sintió el apoyo del Señor, siempre lo sintió dándole ese ánimo, ¿verdad? A ver, O- que yo pueda recordar y decir que lo sintiera como tal, porque a veces hay creyentes que sí. dicen, no, yo siento que Dios me toca, me abraza. No, la verdad tuve mucho miedo, Ujú. quizá duda, pero yo no cesaba de orar Ya, y de ya. pedir misericordia y que me ayudara. Ya, porque Y es algo, me imagino que difícil. Ya después, pero claro, en ese tiempo usted todavía no había sido pastor, ¿verdad? No, 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 en no, ese no. era bueno, creyente no. Sí, era un Sí, creyente, sí, creyente miembro más de más. la congregación, sí. Y ya cuando llegó su esposa, ¿cómo fue ese llamado ya al ministerio? ¿Cuánto tiempo pasó desde que ella llegó y usted pasó el proceso con ella? ¿Cómo fue ese llamado al ministerio? Hombre, el llamado ya lo había recibido antes, solo que Ujú. pues el Señor, de alguna manera las cosas sucedieron en el año 2009 como tal, pero ya de antes había tenido un llamado y quizá por culpa mía misma posponerlo y quizá alguna mala decisión hizo Ujú. que las cosas se alargaran. Esto es de la perspectiva humana. Eh, ya ellas llegaron, no me acuerdo si en 2005, Ujú. 2007, no estoy seguro ahora, quizá 2005. eh, Hubo un proceso de unos casi 4 años en Ya. el que desde que ellas llegaron hasta que salimos al ministerio, un periodo más o En menos. el 2009 está usted aquí ya en España, ¿verdad? Sí, Yo llegué en 2001. en el 2001. ¿Y ese llamado cómo fue si usted no estaba congregado en una iglesia? ¿Eso fue que estando en su habitación, en su trabajo, cómo fue ese sentir que Para usted tuvo entonces en ese ya momento? nos Ah, ya congregábamos. tenía. Mire que yo llegué en 2001, Ujú. el primer misionero fue llegando sobre el 2000, hermano Josué Ya. Valiente, y él llegó a Madrid, y ahí a que la iglesia se acercara un poco Ujú. donde yo vivía, tomó unos años, pero más o menos, ¿qué le digo yo? 2006, 2007 aproximadamente, ya la iglesia estaba cerca, o al menos en Vale, bus, era más fácil. en tren, una horita, algo así. Entonces ya empecé a congregarme y ya al menos me estuve congregando unos Ujú. 5 años de manera asidua. ¿Y ese llamado cómo fue? ¿Cómo lo sintió usted o cómo supo el Señor me está llamando? ¿Cómo pudo confirmar eso? Hombre, yo, como le digo, lo había recibido, Ujú. pero como pasa el tiempo y las cosas se enfrían, en un culto, yo en una convención en el polígono del Aguacate en Ujú. Madrid, pues yo le dije al Señor, Señor, si usted quiere que todavía le sirva, déme una señal. Y la señal es que el predicador, que no conozco a nadie aquí, pues mencione la India. Yo le dije así. Y precisamente transcurrió el evento, la convención, alabanzas, todo el programa, y el predicador, en muy avanzada la Ujú. predicación, menciona a una creyente que venía de Sri Lanka y que testificaba que ahí también había un pueblo que glorifica el nombre del Señor. Vale. Cuando, claro, él menciona Sri Lanka, que está en la India, entonces ahí es donde mi corazón brincó Confirmó todo. y yo dije, amén, sí, Señor. Sin embargo, me tomó un Ujú. tiempo más. No fue ahí. Tomó un proceso en el que hubo cosas que tuve que cambiar y dejar, como el trabajo, para decirle al Señor, me entrego, Señor, al servicio, pero ya el Señor me lo confirmó aproximadamente en 2005, 2006, me lo volvió a Y desde confirmar. que usted está en la iglesia, ¿siempre le ha servido al Señor? ¿Siempre ha estado en algún comité? ¿Siempre ha estado al servicio del Señor? Siempre, siempre. Toda mi vida en la iglesia, desde que llegué rápidamente, Ujú. y que eran iglesias grandes, son iglesias grandes, rápidamente yo ya estaba en un comité, en otro, siempre, nunca he estado quieto. Bueno, gloria a Dios. La ilusión y la emoción, yo creo que eso es lo que sentimos todos cuando entregamos la vida al Señor, Mm, servirle y ser servidor para ese claro. gran Dios. Y ya cuando fueron al ministerio, ¿cómo se lo tomó su esposa? ¿Cómo, claro, porque el llamado siempre es para el hombre, pero su esposa, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo dijo ella, uy, yo no estoy Ella, preparada o no, ella siempre siempre lo estuvo ha ahí con compartido, usted? ella siempre lo ha compartido. Incluso cuando antes de que ella viniera yo la llamaba y le comentaba Ujú. que tenía el llamado y que no era sino que ella llegara y saldríamos para ello. Ella siempre lo ha compartido, Ujú. no ha tenido problema. Y ese inicio ya, cuando eso ya tenía su primera hija, ¿verdad? Ya cuando será al Sí. ministerio, ¿cómo fue, dónde fue esa primera obra? ¿Cómo fue, cómo empezó todo? ¿Les costó?
psicológicamente, económicamente, ¿cómo fue todo ese proceso para usted y su familia? Difícil. En esos tiempos eran los comienzos de la obra. Precisamente en estos días me encontré un separador de Biblia que lo regalaron en un culto misionero con una fotito de las banderas de las iglesias y me llamó la atención que eran pocas congregaciones para esos años y era muy difícil porque pues mi primera obra fue en Elche, Alicante. Nos tocó vivir en el local, no había calefacción, no había agua caliente, no había comida, no era nada fácil. Una niña sola en una congregación de pocas personas donde no había niños. Todas esas dificultades, aunque uno sale con mucha ilusión al principio y ganas de servir al Señor, sin embargo son realidades que hay que enfrentar. Y no es fácil, pero pues cuando uno está enamorado del Señor y de la obra, uno tira para adelante y uno sabe que Dios en algún momento recompensará, pero no ha sido nada, nada fácil. Y llegó en familia pensando, decir, uy, no servimos para esto, o nunca se les ha pasado por la cabeza declinar y decir, Señor, lo siento, pero no soy capaz, no puedo seguir con esto. Yo sí. Mi esposa no, o al menos no me lo ha dicho. Pero yo en algún momento he dicho, Señor, yo Un no sé, dolor de cabeza para usted. no sé si esto es para mí, no sé si tengo un llamado, pero las veces que le he pedido que me lo confirme, me lo ha confirmado. He confirmado de alguna manera que para algo me puso aquí, en el púlpito, con lo cual, pero eso es muy natural en el hombre, Sí. que te vengan los desánimos porque esto es una labor muy complicada y jugamos mucho con el estado de ánimo, con la mente, el corazón, entonces hay muchos momentos de altibajos y no es fácil. Pero sí, en algún momento yo creo que la gran mayoría de los predicadores lo han Sí, dicho. seguramente, sí. Lo han dicho. Y procesos así difíciles que haya pasado con su familia, con su hija, que haya dicho, Señor, ¿me ayudas o aquí acabo? No, por ella no. Realmente sí, como todo, con los hijos se pasan situaciones y con ellas también pasamos una situación difícil en Cataluña, pero no fue motivo para que yo dijera, Señor, el ministerio no. Realmente no, son siempre como que lo he visto aparte. Realmente es que algo me haya hecho a mí pensar y declinar en el ministerio quizá es no ver el fruto, no ver el respaldo del Señor. Quizá eso, pero con mi esposa y mis hijos no. Nada, No, siempre eso ahí nunca. firme en el Señor. Sí. Claro, imagino ahora que hablaba de ver crecer la iglesia, debe ser muy difícil que a lo mejor usted pase 1 o 2 años y no vea creyentes nuevos o bautizados. Eso como un pastor, claro, yo creo que sería el fracaso total de ver tanto tiempo y ver que por más que usted ore, por más que usted haga actividades, haga de todo y no crece y diga, Señor, ¿será que sí? O siempre ha tenido, digamos, esa convicción de que sí. O bueno, ¿cómo usted, como su ministerio, cómo ve esos números también de Hombre, creyentes? a ver, no, cualquier pastor, yo diría esto, en una apreciación personal, cualquier pastor con llamado, eso le va a afectar, porque a él le va a preocupar ver que la iglesia no crece. Ahora, si es un asalariado, como dice el Señor en Juan 10, se le va a dar igual porque reciben sustento, una ayuda, y él mientras le den dinero, él está tranquilo, pero alguien con llamado, eso le va a preocupar, le va a agobiar y se va a estresar probablemente con ello y lo va a llevar a orar más, a buscar muchas formas de hacer bien la labor, pero sí que sí, va a afectar. Eso no se puede pasar por alto. Y la iglesia, ¿qué haría con ese pastor? Por ejemplo, si vemos que no da fruto o... Hombre, lo que hace la institución es que si yo aquí no doy resultado, después de cierto tiempo, será enviado a otro y allí se sigue observando el desempeño. Si hay que corregirle, se le corrige, pastor, haga así, no haga esto lo otro. Y así, 2, 3, no sé, hay casos particulares. Con algunos se ha sido un poco más directo, con otros se ha sido más displicente, pero se le da la oportunidad porque no todas las iglesias son iguales. Y en algunas te va mejor y en otras no tan mejor. Entonces, se hace un seguimiento para ver el crecimiento. Me imagino, y también aparte de eso, ya como crecimiento profesional, claro, le ayuda a usted a crecer profesionalmente, ya digamos alguna carrera teológica o aprender de la palabra, porque igual a lo mejor el tiempo no le ayuda, o si es algo que se puede compatibilizar. Hombre,
un pastor que no estudie es como un futbolista que no entrena. Un pastor que no se prepare, es más, se nota. Ujú. Se nota en los púlpitos, porque uno como predicador se vuelve un buen crítico, Ujú. no un mal crítico, un buen crítico del que se para aquí. Del creyente, pues uno entiende que el creyente es quien es, pero de un pastor uno ya espera. Y cuando ves un pastor que tiene X años, donde ya esperas de él algo y no da, te preocupas y dices, pero ¿qué es lo que hace este hombre? Si el estudio está hoy día al alcance de todos. Yo vengo de una época en la que una concordancia en la iglesia era una cosa impresionante. Había un hermano que tenía una concordancia en la iglesia, nadie más. Hoy día las tienes en los teléfonos, la IA, todo eso te ayuda, hay herramientas. Por lo tanto, el que no estudia es porque no quiere, pero el pastor debería dedicarle tiempo al estudio porque la iglesia lo necesita y lo merece. A mí me imagino que también, no sé, para usted, ¿qué ha sido lo más difícil, digamos, como ministro, sea personas, el evangelizar, el predicar? Para usted, ¿qué es lo más difícil que le ha parecido pues durante todo este tiempo como En el ministro, en el ministerio? Sí. Yo separando, ¿no? De pronto la parte administrativa, no. Quizá la labor o lo más difícil para mí sería que si yo estoy en el púlpito, predicarle a solo personas que no son creyentes, desde un púlpito, porque saca a cualquier predicador de sus formas. Aquí nos paramos como predicadores de iglesia y le hablamos generalmente a la iglesia, entonces somos espontáneos, hay quien se desmelena y grita, alza la voz, porque estamos en un ambiente seguro. Pero cuando hay personas que no son de ese ambiente, ya te contienes un poco, o al menos yo. Si a mí aquí me traen 5, 20 personas que no conocen el Evangelio y me las ponen ahí, yo me cohibo más que, vea, a mí me pueden poner delante de mucha más gente de la iglesia y yo tan tranquilo, pero me ponen personas así y ya es lo que más me frena un poco. Ahora, eso desde allí, pero en la calle, conversando con la gente, compartir el Evangelio, testificar, no. Pero sí en ese escenario tan particular, es lo que más me parece difícil. Yo creo que eso es lo más bonito de lo que todo creyente anhela, o sea, predicar el evangelio, dar ejemplo, contar nuestro testimonio. Y bueno, pastor, pues la verdad que ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Lo tendremos mucho más tiempo aquí con nosotros. Tenemos pastor de sobra, creo. Pero es que sí. Bueno, a ver qué dice el Señor. Dios quiera que sí. Y nada, pastor, un consejo a todos que se animen, que el Señor pues siempre va a estar ahí con ellos. No sé qué le diría usted a nuestros espectadores. Bueno, sí. A ver, muchas cosas. Como usted dice, pues estaremos muchas veces más respondiendo preguntas ya en contexto ya más bíblico, teológico, exegético, y habrá mucho tiempo para muchas cosas. Pero decirle a todos los que nos puedan ver en las redes sociales, tenemos un Dios grande. Amén. Un Dios grande que todo lo puede, que no se le pasa nada, que no se olvida, que no tiene mala memoria y que todo lo que venga de su mano es bueno. Nosotros lo podemos ver como calamidad, como desgracia, como el olvido de Dios. No, Dios tiene control de todo y no hace nada al azar. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, por lo tanto aprendamos a confiar un poco más, a esperar en Él, en su bondad, en su misericordia, que Dios siempre hará a favor nuestro lo mejor de lo mejor. Amén, pastor. Pues muchas gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos y ya nos veremos dentro de 15 días, si Dios quiere. Un saludo Amén. muy especial. Dios los Dios les bendiga. bendiga a todos.